Bien, continuando con la exposición, voy a exponer la parte de formación del hueso. Bien, básicamente la formación del hueso pues va a tener dos tipos de formas, ¿no? Dos orígenes, se podría decir. Va a tener pues principalmente vamos a ponerle una osificación endocondral y también va a presentar una osificación intramembranosa. La osificación endocondral básicamente se basa en formar las extremidades superiores. Por ejemplo, acá vamos a encontrar las extremidades superiores. También vamos a encontrar que se va a formar las extremidades inferiores y también nos menciona que se va a formar una parte del esqueleto axial, ¿no? En este caso las vértebras, ¿ya? Entonces, esta osificación endocondral se caracteriza ¿por qué? Porque va a presentar un molde de cartílago, ¿no? Para su origen va a presentar este molde de cartílago que pues vamos a estar viendo con más detalle cómo es que se origina. ¿Ya? Y también vamos a presentar, como les decía, una osificación intramembranosa. Esta osificación intramembranosa pues se basa para formar básicamente huesos planos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la clavícula, vamos a encontrar huesos del cráneo, ¿no? Por ejemplo, el occipital, el parietal, el temporal, el frontal, ¿no? Entre huesos de la cara también, los huesos planos, ¿no? Entonces, pero esta osificación intramembranosa tenemos que tener en cuenta que no va a presentar este molde de cartílago para su origen, pero va a presentar otro tipo de mecanismo que voy a estar explicando acá en el siguiente diapositiva, ¿no? Acá tenemos lo que les viene diciendo, una osificación intramembranosa. Bien, vamos a tener en cuenta que para esta osificación intramembranosa, va a comenzar más o menos alrededor de la 8ª semana. Ya hay que tener bien en cuenta eso, que va a comenzar a la 8ª semana, donde ¿qué va a pasar? Donde va a pasar que estas células mesenquimatosas, bien, estas células representan las células mesenquimatosas, ya, perdón, estoy muy lento, chicos, ya, células mesenquimatosas. Estas células mesenquimatosas, pues, van a migrar a los centros de osificación. ¿Qué quiere decir centros de osificación? Va a ser el lugar donde se va a desarrollar los huesos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo dibujar acá un pequeño cranito, ya, y pues yo lo puedo dibujar de esta manera. Entonces lo que va a pasar es que como un hueso frontal es plano y una osificación intramembranosa forma huesos planos, estas células pues mesenquimatosas van a empezar a migrar en la 8ª semana. ¿Hacia dónde? Hacia la región de formación, digamos el hueso frontal, ¿no? Como les viene diciendo, el hueso frontal. Entonces, ya estando aquí en esta parte de conglomerados, estas células mesenquimatosas, pues todo este campo de acá donde se va a desarrollar el hueso frontal se denomina centros de osificación, chicos. Centros de osificación se denomina el lugar donde se va a desarrollar el hueso. Bien, estando ya en este lugar, las células mesenquimatosas pues van a sufrir un proceso de alargamiento. Ya, las células de mesenquimatosas van a sufrir alargamiento y por lo tanto se van a diferenciar en células osteoprogenitoras. Como podemos ver acá ya en esta parte de la imagen, podemos observar que hay células osteoprogenitoras que ya se han diferenciado, ¿no? Como podemos ver en esta parte celeste están las células osteoprogenitoras, ¿no? Alargadas, como nos dice, porque se han alargado de las mesenquimatosas. Entonces estas células osteoprogenitoras, pues dentro de estas células osteoprogenitoras van a actuar dos proteínas, básicamente y principalmente las dos, ¿no? La proteína, por ejemplo, vamos a tener el factor fijador central 1, que pues ¿en qué va a ayudar este factor fijador central 1? Nos va a ayudar en expresar los genes del fenotipo de los osteoblastos. Entonces, pues la palabra clave sería fenotipo, ¿no? Bien, expresar los genes del fenotipo de los osteoblastos. Pero también van a actuar otro tipo de proteínas, que va a ser los factor de crecimiento insulínico 1 y también el factor de crecimiento insulínico 2. ¿En qué nos va a ayudar estas dos proteínas, no? Nos van a ayudar principalmente, lo primero, en aumentar ¿qué cosa? La más proliferación y más concentración de células osteoprogenitoras dentro de los centros de osificación. Y también nos va a ayudar estas dos proteínas a diferenciar las células osteoprogenitoras en osteoblastos, ¿ya? En osteoblastos también nos va a ayudar a diferenciar estas dos células. Entonces, ya teniendo ya los osteoblastos, que en esta parte está representado con la parte morada, ¿no? Acá tenemos los osteoblastos ya formados, ¿no? Gracias a la actuación de estas dos proteínas. Estos osteoblastos al poco tiempo van a empezar a secretar su matriz ósea. Van a empezar a secretar su matriz ósea o también llamado osteoide. Esta matriz ósea que podemos observar en esta parte es casi la parte anaranjada, la parte externa. No sé si exactamente es anaranjada, pero bueno, ahí lo podemos observar.
Ya, eso vendría a ser la matriz ósea osteoide, también denominado. Pues esta matriz ósea osteoide al inicio va a conformar una matriz todavía no mineralizada. Como es inicial, todavía no está mineralizada. Hay que tener bien en cuenta eso. Entonces, esta matriz ósea, pues dentro de esta matriz ósea también van a haber diferentes proteínas, ¿no? Como mi compañero Yuri ya les venía explicando, y pues yo me voy a centrar básicamente en tres de ellos que nos van a ayudar a la formación del hueso, ¿no? Que viene del tema. Bien, va a formar básicamente, por ejemplo, primordialmente el colágeno, ¿no? No nos hay que olvidar del colágeno que va a estar dentro de la matriz, no nos hay que olvidar. Dentro de la matriz pues va a haber colágeno, el colágeno especialmente el tipo 1, en máxima abundancia, el tipo 1. Ya, este tipo 1 pues va a estar, como les digo, en máxima abundancia, que va a representar aproximadamente el 90%. Este 90% va a representar la matriz ósea osteoide. También pues no solamente va a producir este tipo de proteínas, ¿no? Colagenadas también se le llama. Y acá vamos a hacer unas proteínas no colagenadas, como nuestro compañero Julia nos viene explicando, que también es muy importante para este tema, ¿no? También va a fabricar las proteínas, por ejemplo, las proteínas fijadoras de calcio, ¿ya? Las proteínas fijadoras de calcio. Dentro de esta gran superfamilia, pues podemos identificar una de las más importantes de ella, que es la osteocalcina. Ya dentro de eso vamos a identificar a la osteocalcina. Ya hay que recordarnos eso, chicos, porque vamos a ver más adelante en el proceso de mineralización. Ya, entonces hay que recordar muy bien eso. Entonces, también, aparte de estas proteínas fijadoras de calcio, también va a formar otras glucoproteínas, conocidas como las glucoproteínas multiadhesivas. Dentro de esta gran familia de glucoproteínas multiadhesivas, la que nos importa en esta parte del tema, son las ALP, ¿no? Las fosfatasas alcalinas. Ya, las fosfatasas alcalinas. Hay que tener bien en cuenta esto, chicos, porque ahorita vamos a hacer el proceso de mineralización que les voy a estar explicando también. Entonces, ¿qué vamos a tener acá, miren, chicos? Les venía diciendo inicialmente que vamos a tener un centro de osificación, ¿no? Que han llegado a las células mesenquimatosas, se han alargado y se han diferenciado ¿en qué? En células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras han sido actuadas por dos proteínas, ¿no? Que han sido los responsables de que se diferencien ¿en qué? En osteoblastos. Entonces ya tenemos la presencia de osteoblastos que van a estar dispersos dentro de todo el centro de osificación, ¿no? Interna, media o también externamente, ¿ya? Entonces, ya al poco tiempo, el osteoide, que les venía diciendo, la matriz ósea osteoide, va a sufrir un proceso de mineralización. Pero ¿cómo se da este proceso de mineralización? Voy a hacerla con un pequeño dibujo. Ya, a ver, de esta manera. Esto representa, chicos, un centro de osificación. Un centro de osificación, oye, parece, un centro de osificación, ¿ya? Para poder explicar esta parte de mineralización, voy a extraer toda la parte de adentro, o sea, los osteoblastos, las células osteoprogenitoras y todo lo demás, y solamente nos vamos a quedar ¿con qué? Con el osteoide, ¿ya? Para poder explicar el proceso de mineralización. Lo primero que va a ocurrir en un proceso de mineralización, pues va a ser la concentración máxima, una concentración alta de calcio. Ya, una concentración alta de calcio. Acá más 2, bien. Una concentración alta de calcio, ¿no? Y esta concentración alta de calcio, ¿gracias a quién se va a dar? Les venía diciendo hace rato que nos podemos recordar de la osteocalcina. Esta concentración alta de calcio se va a dar gracias a la osteocalcina, que es una proteína fijadora de calcio, ¿no? Y cuando haya una alta concentración de calcio dentro de todo este osteoide, es lo que va a producir que vamos a tener estas células osteoblastos. Voy a dibujar unos 3 por acá. Ya tenemos la presencia de 3 osteoblastos acá. Y pues como les venía diciendo, la alta concentración de calcio va a hacer que estos osteoblastos empiecen a liberar. ¿Qué cosa van a empezar a liberar? Van a empezar a liberar ALP, ¿no? Fosfatasa alcalina. Fosfatasa alcalina y también otra fosfatasa alcalina. No son 3, chicos, son en realidad bastante, pero es como un prototipo, un ejemplo. Y bueno, esta fosfatasa alcalina a su vez, vamos a hacerlo un poco más didáctico y vamos a, tal vez, esto ha sido para que actúe los osteoblastos, ¿no? Dentro de los osteoblastos ha actuado para producir ALP. Ya, ahora sí, dentro de este ALP también igualmente va a actuar ¿en dónde? Para que se produzca más iones. ¿Más iones de qué? De iones fosfato. Ya, más presencia de iones fosfato. ¿Ya? Estos iones fosfatos va a ser gracias también máxima concentración, ¿gracias a quién? Gracias a la ALP. Y a su vez esta concentración alta de iones fosfato va a ser posible también que incluso aumente la concentración de calcio. Ya, eso nos dice, entonces la concentración de calcio incluso va a ir aumentando, ¿no? Es como un ciclo, chicos, entonces hay que tener en cuenta bien eso.
Ya, teniendo entonces en cuenta que hay una alta concentración de calcio y también hay una alta concentración de iones en fosfato, vamos a proseguir, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando hay una alta concentración? Pues vamos a dibujar otros dos osteoblastos en esta parte, ¿ya? Otros dos osteoblastos que también están dentro del osteoide, dentro del centro de osificación, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a producir? Se va a producir las famosas, las famosas vesículas matriciales, ¿ya? Vesículas matriciales. Entonces este rojito vendría a ser las vesículas matriciales. Voy a ponerlo BM, vesículas matriciales. Que esto pues es un dato muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque estas vesículas matriciales va a contener principalmente ¿qué? ALP, o sea, fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina pues va a hacer que aumente la concentración de calcio, ¿ya? Va a hacer que aumente la concentración de calcio dentro, ¿no? De las vesículas matriciales y también va a ser posible que estos iones fosfatos, ¿no? Que habían sido formados inicialmente, va a ser posible que como posiblemente se hayan unido a otras moléculas dentro de este osteoide, ¿ya? Entonces, esta ALP dentro de las vesículas matriciales, pues también va a hacer que esto se corte, estos enlaces, dejando solito al fosfato, al ion fosfato, ¿no? Entonces, ya teniendo estas reacciones que se está produciendo como consecuencia de las vesículas matriciales, pues vamos a tener que se va a producir ¿qué cosa? Vamos a tener a ver, voy a hacerlo con color rojo. Bien, vamos a tener que se va a dar dentro del osteoide un aumento en el punto iseléctrico. Ya voy a ponerlo así. Un aumento en el punto soy malo para escribir, chicos. Ya, un aumento en el punto iseléctrico. Este aumento en el punto iseléctrico, ¿qué va a provocar? A su vez, este aumento del punto iseléctrico va a provocar la cristalización de ¿quién? Voy a ponerle una sed de cristalización del fosfato de calcio en este caso. ¿Ya? Del fosfato de calcio. Entonces, la acumulación de este fosfato, la concentración la cristalización de este fosfato de calcio, pues va a hacer que estas vesículas matriciales, ¿qué van a liberar? Van a liberar las famosas vesículas matriciales, ¿ya? Las vesículas matriciales, ¿ya? Estas vesículas matriciales son muy importantes, ya que gracias a estas vesículas matriciales, como estamos viendo acá de dos, se van a ir formando como ondas. Van a ir así formando como ondas, porque no son las únicas dos, les decía, va a haber muchas más dentro de esta. Entonces, formándose como ondas es lo que se va a dar el proceso de mineralización y se va a mineralizar todo el osteoide, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta esta parte de mineralización, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen donde ya nos muestra una matriz ósea recién mineralizada, mis chicos. Así va a quedar. Inicialmente estaba así, gracias a este proceso es que se va a producir esta matriz ósea mineralizada, ¿no? Inicial. Bien, ahora voy a tratar de explicarles el proceso de migración de estos osteoblastos, ¿no? Cómo es que actúan dentro y cómo es que aparecen alrededor, mira. ¿Ya? Entonces voy a tratar de explicarles en otro cuadrito que voy a hacerlo acá. Ya, vamos a tener entonces acá otro centro de osificación, pero esta vez para explicar la migración de los osteoblastos, ¿no? Habíamos dicho inicialmente que estos osteoblastos pues, van a estar ubicados dentro, no solamente dentro, ¿no? Pueden estar ubicados al borde o también intermediamente, y bueno, así de esta manera. Estos osteoblastos inicialmente están así, dispersas en cualquier lugar, pero al poco tiempo van a empezar a migrar. ¿A dónde van a empezar a migrar? Al borde, a la periferia. Ya, a la periferia van a empezar a migrar. Entonces, ¿qué vamos a tener cuando van a empezar? Bueno, todos, ¿no? Prácticamente todos. Entonces, no, que diga todos, no es la palabra adecuada, chicos. Entonces, acá les quiero dar un dato muy importante, que no todos van a migrar, sino que la mayoría, se puede decir un 90-80%, porque algunas se van a quedar también dentro, ¿no? Pues van a representar una pequeña proporción y pues que se van a quedar ahí. También representan los osteoblastos, pero que se van a quedar dentro del osteoide, que no van a migrar a la periferia. Hay que tener en cuenta también que en ese proceso de migración, pues van a seguir secretando su matriz ósea y pues por lo tanto el centro de osificación va a ir creciendo, ¿no? Tanto de las internas con las que se quedan o tanto con las que salen también. Van a ir secretando su matriz ósea. Entonces, gracias a este proceso de mineralización que les venía diciendo, estos osteoblastos quedados dentro del osteoide, estos amaritos, se van a diferenciar ¿en qué? Se van a diferenciar en osteocitos. Miren, chicos, acá lo que tenemos son osteocitos. Son osteoblastos que se habían quedado dentro, que está representado acá, ¿no? Y acá ya pues tenemos que gracias a la mineralización ha sido posible que estos osteoblastos se transformen ¿en qué? En osteocitos. Bien, entonces ya teniendo ya la presencia de osteocitos dentro y una matriz calcificada a su alrededor, gracias al proceso de mineralización, bien, acá también tenemos la presencia, miren chicos, lo que han migrado ahí alrededor, lo que les venía diciendo, los moraditos han migrado y acá se ubican alrededor y pocas nomás dentro.
Entonces, entre osteocito y osteocito va a haber pequeñas evaginaciones, ¿no? Como les venía diciendo, va a quedar un pequeño racimo de comunicación entre ellas que se va a denominar inicialmente evaginaciones citoplasmáticas delgadas, ¿no? Estas evaginaciones citoplasmáticas delgadas, pues con el tiempo van a sufrir, la matriz va a sufrir calcificación por un proceso de remodelación que también más adelante les voy a estar explicando porque tanto funciona para esto también. Entonces, pues cuando pase esta matriz que se calcifica, esto ya no va a ser una simple evaginación, sino que esto se va a transformar en ¿qué? Como venía explicando mi compañero Yuri, este se va a transformar en los famosos canalículos, ya, en los famosos canalículos, que pues van a estar conectados, ¿no? Entre osteocito y osteocito. Guay, ya bueno, osteocito y osteocito. Bien, en esta parte también podemos diferenciar, ¿no? El osteoblasto, tenemos al osteoide, dentro de eso al osteocito, a la matriz ósea, y bueno, creo que por esta parte es suficiente, chicos. Vamos a pasar al siguiente PPT. Ya, bien, acá vamos a seguir con la osificación intramembranosa. Para poder entender la imagen que tenemos acá de un corte de matriz ósea formada inicialmente de una mandíbula, pues voy a tratar de hacer un poco inicialmente qué es lo que ha pasado para poder explicarlos esto, ¿ya? Entonces acá vamos a tener, pues chicos, voy a dibujar centros de osificación, ¿ya? Centros de osificación de esta manera. A ver, se me fue el dedo. Ya, entonces acá voy a dibujar pequeños centros de osificación. Ya, entonces chicos, que habíamos dicho que era estos centros de osificación, ¿no? Voy a ponerlo acá dentro, centro de osificación, esto es otro centro de osificación y esto también es otro centro de osificación. Pues inicialmente habíamos dicho que alrededor de estas que se van a ubicar, chicos, van a estar los osteoblastos, ya nos veníamos explicándolo anteriormente, van a estar los osteoblastos acá alrededor y también, bueno, en cada centro de osificación pues van a estar presentes, ¿ya? Dentro de este centro de dosificación, estas pequeñas espículas, estos pequeños espacios se denominan inicialmente chicos, se denominan espículas óseas, pequeñas espículas óseas, ya, espículas óseas, así voy a ponerlo, no me sale bien letra, espículas óseas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar dentro de estas espículas óseas? Habíamos mencionado anteriormente que las células osteoprogenitoras van a migrar al centro de dosificación, ¿no? Pero va a haber otras células mesenquimatosas o otros osteoprogenitores que no solo van a migrar al centro de dosificación, sino que también van a migrar al borde, acá al bordecito de las espículas, a los extremos. ¿Y qué van a hacer estos osteoprogenitores acá? Se van a diferenciar en osteoblastos. Y pues estos osteoblastos al igual van a empezar a secretar más y cantidad de matriz ósea. Esta matriz ósea pues va a ser posible que entre ellos se vayan como que presionando y van abriendo ¿no? Entre ellos se van abriendo de esta manera, algo así, de esta manera, ¿ya? Podemos representar acá un proceso de 1, y acá un proceso de 2, y acá un proceso de 3. Ya, en este proceso 1 pues tenemos la presión poca, ¿no? Una presión poca que recién se está abriendo, ¿no? Acá en la segunda parte podemos ver que gracias a la presión de esta matriz ósea se va abriendo un poquito más ya. Pero en esta tercera parte vemos que ya tiene conexión, chicos. ¿Tiene conexión con quién? A ver, voy a hacerlo con un marcador. Con el verde, ya, tiene una conexión, chicos. Entonces esto va a tener una conexión ¿con qué? Con otra espícula ósea que también está al otro alrededor, ¿no? Que va a haber que vamos a saber que centros de dosificación va a haber muchas dentro de centros de dosificación, dentro de donde se va a desarrollar el hueso, y bueno, va a haber esta pequeña conexión. Esta pequeña conexión pues se va a denominar al poco tiempo, ya cuando hay una conexión así entre espícula y espícula, se va a denominar ya, ahí voy a hacerlo con otro colorcito, voy a hacerlo con color azul. Ya, este espacio que va a formar entre espícula y espícula ya no van a ser espículas, sino van a ser una red trabecular, las famosas red trabecular, o también denominado cordones, ya, o cordones también pueden denominar, cordones, ya, van a estar conectadas las espículas óseas. Gracias al proceso, ¿no? de conexión, ¿no? Incluso acá lo podemos tal vez un poquito aclarar un poquito más, que van a estar algo así, con otros condrocitos por de esta manera, y también otros condrocitos de esta manera, y pues esto es otra espícula ósea. Bueno, a ver, con color verde, ya, esto es otra espícula ósea, que mira, gracias a este proceso de que se están uniendo, va a haber una conexión entre ambos, ¿no? Y pues se va a desarrollar una red trabecular o cordones también. Bien, ahora pasamos a esta imagen que les venía diciendo que gracias a esto vamos a entender este pequeño corte.
Y bueno, acá podemos diferenciar primeramente, chicos, podemos diferenciar en esta parte los centros de osificación. Esto representa los centros de osificación, ¿no? Y la parte blanca representa, pues, en esta parte la red trabecular o los cordones. Mira, si se dan cuenta, esta parte de red trabecular cordón ya se han unido, mira, pero acá hay otros centros, otras espículas que todavía están cerraditas, miren. Entonces podemos ver acá, podemos ver un ejemplo casi a lo anterior parecido, que esto inicialmente estaban así, un poco cerradas, pero gracias a que se han adosado células osteoprogenitoras que luego se han transformado en osteoblastos, ha sido posible, ¿no? Que vayan secretando incluso más y matriz ósea, que ha sido posible que esto se vaya abriendo. No voy a hacerlo con otro colorcito, ya, con esta, para que se vaya abriendo un poco más, ¿no? Para que se vaya abriendo y pues forme esa pequeña cavidad que vemos, toda esa pequeña cavidad blanca, ¿no? Que está abierta ya. Entonces acá podemos diferenciar también, chicos, miren, podemos diferenciar, bueno, esta pequeña, lo que apunta esta flechita son los osteoblastos de los centros de osificación, y pues estas pequeñas estos son los osteoblastos del centro de osificación, y pues estas de acá que están apuntando representan a las lagunitas. No sé si se mira, hay un pequeño orificio porque los osteoblastos, los osteocitos van a estar sumergidos dentro de las lagunas, ¿no? Como ya venían explicando mis compañeros anteriormente. Y bueno, ¿qué más? Bueno, eso es lo que representa, ¿no? Lo que les quería observar esta pequeña parte. ¿Por qué? Porque cuando se forma esta red trabecular o cordones también denominado, ya va a pasar a formarse el hueso inmaduro, ¿no? Un hueso inmaduro también es denominado un hueso no laminillar, no laminillar, ya, o también es denominado incluso un hueso entretejido, ya, entretejido. ¿Por qué un hueso no laminillar? Un hueso no laminillar porque no va a presentar laminillas. Recordemos que las laminillas están presentes en los huesos compactos, ¿no? Como tenemos las laminillas concéntricas dentro de las osteonas, las laminillas, por ejemplo, las circunferenciales internas y externas, y pues ya bueno, es prácticamente, hay una más que está dentro de ellas, ¿no? Dentro de las osteonas a su alrededor. Pero bueno, ya, en esta parte pues vamos a tener los cordones que les venía diciendo que se va a ir formando, ¿no, chicos? Acá, los cordoncitos. Por eso se llama también cordones o red trabecular, ¿ya? Estos pequeños cordoncitos. Entonces, ¿qué va a pasar en este hueso inmaduro? Pues que estos cordones se van a caracterizar, este hueso inmaduro se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a tener mira, con rojo no, porque se van a confundir con las venas, con las arterias, que digan, con los vasos sanguíneos. Entonces, mira, va a presentar pequeños cavidades, va a presentar cavidades. Dentro de estas cavidades, pues va a transcurrir, ¿quiénes? Los vasos sanguíneos. Y pues van a estar interconectados entre ellos. Mira, por ejemplo, vemos este vaso sanguíneo que está interconectando, ¿no? Entre los espacios de este hueso inmaduro. Se está conectando. Entonces, esa es la principal característica, ¿no? De esta parte, de los cordones, ¿no? De la red trabecular también. Pues este hueso inmaduro con un proceso tal vez con un mayor crecimiento y remodelado posteriores, bueno, el remodelado les voy a explicar dentro de unos momentos, con un mayor crecimiento y remodelado pues va a ser posible ¿qué va a ser posible? Gracias a un crecimiento de remodelado, es el marcador, con amarillo vamos a hacerlo, ¿ya? Gracias a un proceso después va a hacer que en las partes externas se vayan formando un hueso compacto en la parte externa o periférica, ¿no? Un hueso compacto, ¿ya? Y en esta parte también del externo, ¿no? Un hueso, ay, se me fue. Esta parte de acá, no, chicos, de esta parte, en un hueso compacto, ¿no? Y en la parte interna, ¿qué se va a mantener en la parte interna? Se va a mantener, pues, el hueso esponjoso, ¿no? Como pueden ver acá, este es un hueso esponjoso, ¿no? Que está acá, ¿no? Un hueso esponjoso, dentro. Y pues dentro de este hueso esponjoso va a estar la cavidad, ¿no? La cavidad medular, y pues en un adulto ya la médula ósea también va a contener, y por ahí también van a seguir transcurriendo los vasos sanguíneos, ¿no? Y también hay que recordar, chicos, que va a tener una capa, un periósteo. Voy a hacerlo con esta pluma. Ya va a tener un periósteo. Este periósteo pues se va a caracterizar básicamente porque va a tener dos capas, una interna y una externa, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso porque más adelante también les voy a explicar qué contiene cada uno, ¿no? Incluso con más detalle, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que el periósteo también se va a denominar acá. Entonces, básicamente una osificación intramembranosa se forma así, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a una osificación endocondral. ¿Qué habíamos dicho? En una osificación endocondral se va a necesitar o se va a requerir, ¿qué cosa? La presencia de un cartílago, ¿ya? Igualmente, al igual que una osificación intramembranosa, va a necesitar un lugar de formación, digamos, ¿no? Como es una osificación endocondral, una extremidad, el fémur, el húmero, ya depende de qué queremos tomar, pues yo lo voy a tomar un ejemplo, ¿no? Del húmero, digamos, ¿ya?
una pequeña bolita de igual acá, ya que es el nódulo condrogénico, ¿ya? Va a haber células mesenquimatosas, chicos, células mesenquimatosas, al igual también que una célula intramembranosa, que una osificación intramembranosa. Esto representa pues las células mesenquimatosas. Ya, células mesenquimatosas. Estas células mesenquimatosas pues al poco tiempo van a migrar al lugar de origen, pero en este caso ya no se van a denominar centro de osificación, sino se van a denominar nódulo condrogénico, ¿no? Como nos dice claramente acá, nódulo condrogénico. Y pues estas células mesenquimatosas van a entrar, van a migrar dentro, ¿ya? Dentro de estas células mesenquimatosas pues vamos a ver que van a actuar una expresión, la expresión, ¿cómo se llama esa expresión? La expresión SOX9 se denomina, ¿ya? Expresión SOX9 lo vamos a poner, chicos, para no hacerle larga, SOX9, y este SOX9 dentro ya del nódulo condrogénico pues va a ser posible que estas células mesenquimatosas sufran un proceso de condrogénesis, ¿no? Que es la formación de condroblastos, ¿no? Entonces, teníamos acá inicialmente células mesenquimatosas que gracias a este SOX9 se van a convertir en ¿qué? En pues condroblastos, ¿no? Entonces acá tenemos la presencia de ¿qué? De condroblastos. Vamos a ver. Condroblastos, vamos a poner acá el cosadito, ¿ya? Condroblastos, estos son células mesenquimatosas, los amarillitos, ¿no? Que han mirado acá, ya teniendo los condroblastos, miren chicos, ¿qué vamos a tener? Gracias a estos condroblastos, pues se va a desarrollar la formación, miren, ¿formación de qué? De una matriz cartilaginosa, ¡guau! Ya, de una matriz cartilaginosa. Esta matriz cartilaginosa, pues, como sabemos de los osteoblastos, van a ir separándose, ¿no? Van a ir separándose la célula mesenquimatosa, ¿no? La matriz ósea, que diga la matriz cartilaginosa. Pues esta matriz cartilaginosa podemos destacar principalmente que va a producir una proteína, un colágeno, que diga, un colágeno, pero en este tipo de formación ya va a ser un colágeno de tipo 2. Como es cartílago, pues va a ser de tipo 2. Como nos venía explicando la compañera Liliana, ¿no? De tipo 2. Entonces, así se va a dar la formación de esta matriz cartilaginosa, ¿no? Que principalmente estamos abordando, ¿no? Esta es mayor cantidad que va a estar el colágeno de tipo 2. Bien, también se va a dar, nos dice, la formación de condrocitos. Pues al poco tiempo de haberse formado estos condroblastos, al ir expandiendo más y más la matriz ósea, va a ser posible que estos condroblastos pues se diferencien en ¿qué? En condrocitos, ¿ya? Entonces, cuando ya no van a tener que expulsar la matriz ósea, entonces van a diferenciar en ¿qué? Estos son los condrocitos, ¿ya? Estos son condroblastos, condrocitos. Entonces tenemos también la formación de costrocitos, que ya le he explicado, y también la formación de pericondrio. Bien, para la formación del pericondrio es necesario recordar, a ver, con otro color voy a hacerlo con rojo. Va a haber células mesenquimatosas que también representa este rojo, que no van a entrar directamente al nódulo condrogénico, sino que van a ir al borde. Ya, se van a aislar en el borde, y pues acá en el borde se van a diferenciar en fibroblastos. Ya teniendo la presencia de fibroblastos al borde, van a empezar a llenar pues de una pequeña capa, ¿no? Todo alrededor, una pequeña capa, ¿ya? Esta pequeña capa pues que se va a desarrollar gracias a los fibroblastos, va a ser posible la diferenciación ¿en qué? Esto se va a denominar el pericondrio, chicos, pericondrio. Pues este pericondrio lo podemos observar aquí, miren chicos, acá, en esta parte, en esta imagen acá al costado, el pericondrio. Lo podemos observar, ¿no? Este pericondrio, como les venía diciendo anteriormente, se va a caracterizar porque va a presentar dos capas, ¿no? Voy a hacerlo así. ¡Uah! Esperen chicos, perdonen. Voy a borrar esto y yo voy a hacerlo. Ya. Se me fue el dedo, chicos. Ya, entonces tenemos acá una pequeña... no, de vuelta no. Ya, una capa, vamos a tener que el pericondrio se va a diferenciar al poco tiempo en dos capas. Va a ser una capa celular... Ya, capa celular externa, fibrosa, ya, una capa celular externa fibrosa y una capa celular interna, ya, condrogénica, ya, para la producción de condroblastos, ¿no? Entonces, podemos acá también, tal vez algunos datos dar, que la capa celular externa o fibrosa, ¿no? Fibrosa, va a poseer colágeno, pero este colágeno va a ser de tipo 1, ¿ya? Colágeno de tipo 1, básicamente, ¿ya? La capa externa. Y pues lo que nos interesa en esta parte de la formación va a ser la capa celular interna o condrogénica, ¿no? Condrogénica, como nos dice, va la producción de condroblastos. Condroblastos pues son los que están acá al borde, miren chicos, los que están acá al bordecito, ¿ya? Pero para eso ya, bien, tenemos acá que el nódulo condrogénico lo hemos denominado así, que al poco tiempo va a formar el famoso cartílago, ¿no? Que acá no se ve ningún detalle adentro, pero que ya le hemos explicado y que ya tenemos el cartílago presente.
Entonces así se desarrolla el cartílago. Ya teniendo el cartílago presente, este cartílago va a hacer crecimientos, va a experimentar crecimientos, dos tipos de crecimiento, un crecimiento tanto intersticial y un crecimiento aposicional. Aposición, ¿no? Ya, un crecimiento intersticial, chicos. Recordémonos una pequeña memotecnia que a mí me sirve bastante. Crecimiento intersticial interno. Se va a dar adentro, internamente. Pero un crecimiento por aposición, hay que recordar posición AP, la P de pericondrio, alrededor, por afuera. Entonces, como es por afuera, ¿qué va a ser? Un aumento en espesor. Y este intersticial, como es interno y va a ir creciendo cada vez más, va a ser un aumento en longitud. Ya, chicos, entonces voy a tratar de explicar también esta parte un poco. Que, bueno, tenemos acá lo que venían diciendo, estos son los condrocitos que acá le hemos representado, ¿no? Que acá están con moradito, pero acá ya están bien diferenciados en la imagen, ¿no? Entonces, tenemos que estos condrocitos, ¿no? Que están acá, que están ubicadas internamente, pues al poco tiempo van a sufrir mitosis, ¿no? Pueden dividirse prácticamente en 2, en 4 o hasta incluso en 8, nos mencionan otros autores, pero principalmente la gran mayoría menciona que, bueno, se va a diferenciar en 2B2 mitosis va a ser y se va a diferenciar en 4 células, ¿no? Un osteocito entonces se puede diferenciar en 4 células gracias a su mitosis y esas 4 células se va a denominar grupos isógenos, ¿no? Tenemos un grupo isógeno formado entonces gracias a ¿quién? Gracias a un osteocito que primeramente va a compartir su laguna, ¿no? Su laguna que lo rodea. Primeramente va a estar compartido, pero al poco tiempo, chicos, nos vamos a dar cuenta que cada osteocito también se va a ir separando. ¿Por qué motivo? Porque el motivo mismo que va a ir expulsando su matriz ósea. Su matriz ósea va a ir expulsando que cada uno se va a ir separando uno del otro, uno del otro, uno del otro. Entonces también la laguna se va a separar en 4, podría decir así, y va a acompañar a cada osteocito, ¿no? Y acá podemos, no solamente se realiza acá, chicos, esta parte de acá, sino se va a realizar en acá, se va a realizar, bueno, en diferentes partes, ¿no? Y pues este crecimiento, como les venía diciendo de acá del evento, gracias a esta matriz que va a ir expandiéndose más y más y más, va a dar un aumento en ¿qué? En longitud, chicos, intersticial, interno, no nos hay que olvidar eso. Ahora, un crecimiento, un pericondrio, la capa celular interna o condrogénica, decíamos que era la más importante y la que debíamos recordar, ¿no? Ya, bueno, va a presentar condrocitos acá, condroblastos acá alrededor, condroblastos como podemos ver. Estos condroblastos, pues, al igual que en la parte interna, van a ir expresando su matriz, pero como están diferenciados en la periferia, pues bueno, es obvio, ¿no? Que va a crecer tanto lateralmente, ¿no? Y va a hacer un crecimiento ¿en qué? En espesor, en grosor, un crecimiento en espesor o en grosor, ¿no? Gracias a esta capa celular interna. Y bien. Básicamente esta parte se basa en esto y ya bueno, pasamos al siguiente que también sigue con una osificación endocondral. Ya, la primera señal de osificación. Para entender esta parte de la formación de esta pequeña estructura anatómica, vamos a ver que vamos a extraer una pequeña parte del cartílago, ¿ya? Voy a tratar tal vez de redundar un poquito la anterior parte porque es muy importante para poder entender esta parte de formación, ¿ya? Entonces voy a hacer un pequeño giro de esta parte acá y un pequeño giro para la parte de acá. Y entonces vamos a llevarle este pequeño corte acá, ¿ya? Entonces ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que se va a dividir en, bueno, voy a dibujar el periósteo, que habíamos dicho que en cuántas capas se divide, en 2 capas, ¿no? Y otra, la más externa ya, que es el otro pericondrio se podría decir, ¿ya? Entonces tenemos acá que esto que hemos dicho, chicos, que es el pericondrio, ¿no? Pericondrio. Bueno, le hemos hecho un corte, chicos, y un giro de 90 de la parte de acá. No sé si me está entendiendo esa partecita. Ya, un pericondrio. Ya, este representa el pericondrio. ¿Qué va a contener? Esta va a ser la parte más externa. Entonces, esto va a ser la capa celular externa fibrosa. ¿Ya? Que va a contener, bueno, colágeno tipo 1, ¿no? Y la capa celular interna, con rojo, no está en capa celular interna o condrogénica, chicos, condrogénica, donde va a producir ¿qué cosa? Va a tener condroblastos, y va a experimentar un crecimiento ¿de qué? Aposicional, ¿no? Pericondrio aposicional. Ya, entonces, nos vamos a dar cuenta, hasta ahí hemos explicado la anterior parte, ¿no? La anterior parte, pero acá lo que les quiero explicar y profundizar es que a partir de un momento dado, estos ya no van a producir condroblastos, sino se van a diferenciar en osteoblastos. Van a empezar a producir osteoblastos. Entonces todo acá, todo alrededor, va a empezar a producir ya no a condroblastos, sino osteoblastos. Entonces esta capa ya no se va a denominar capa celular interna condrogénica,
si no se va a denominar capa celular interna osteogénica, por la misma razón que se produce osteoblastos acá, ¿no? Osteoblastos. Bueno, esta hay que diferenciar que también estos son los condroblastos, tal vez para que no haya dudas. Y bueno, una vez que se ha formado esta capa celular interna osteoblástica, ya no se va a denominar también pericondrio, va a cambiar su denominación y se va a denominar periósteo. Eso es muy importante, chicos, muy importante, ya, periósteo. Se va a denominar periósteo. Y pues gracias a este periósteo, gracias a esta alteración funcional de este tejido, en este caso pericóndrico, que se ha dado en esta parte, es lo que se va a formar alrededor una pequeña estructura, ¿no? Que les venía mencionando, que va a ser el collar óseo. Ya, este va a ser el collar óseo que se va a formar gracias a, bueno, a estas alteraciones que ha surgido acá, ¿no? Y también pues podemos mencionar en esta parte que les venía diciendo que dentro de estas van a estar pues los osteoblastos, ¿no? No, los osteoblastos no, acá todavía van a permanecer los condroblastos, chicos, ¿no? Como anteriormente les decía, los condroblastos que van a estar experimentando un crecimiento intersticial, internamente, miren chicos, internamente, ¿ya? Entonces ya van a estar la presencia de condroblastos. Bien, acá vamos a tener, como ya se ha formado el collar óseo, vamos a ver las consecuencias de la formación del collar óseo. Ya, a medida que se forma este collar óseo, pues van a surgir diferentes consecuencias, entre una de las cuales, ¿qué va a pasar? Bien, esta parte de acá, chicos, voy a representarlo un poco mejor y vamos a pasarlo a esta parte de acá. Toda esa parte nos representa esta acá. Ya, chicos, entonces, ¿qué va a empezar a producir? Estas células, las células les había dicho que eran condrocitos, se van a ir hipertrofiando. Bueno, como esa hipertrofización es normal, no es ningún defecto, no es ninguna anomalía, nada. Es un efecto normal gracias al glucógeno que se va almacenando dentro de ella, ¿no? Es un proceso normal. Bueno, estoy exagerando un poco acá, pero bueno, así vamos a entender un poquito más. ¿Ya? Entonces se van hipertrofiando. Al momento que se van hipertrofiando, van creciendo estos condroblastos, va a formar unas pequeñas bandas irregulares dentro de ellos. Miren, chicos, voy a hacerlo con un marcador amarillo. Ya, va a formar bandas irregulares, miren, chicos, dentro de ellos, bandas irregulares. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con estas bandas irregulares? A medida que a ver, voy a hacerlo con esto, a medida que se van hipertrofiando estos condroblastos, pues va a ir secretando ¿qué cosa? ALP, fosfatasa alcalina, que nos va a ayudar pues esta fosfatasa alcalina a la mineralización, ¿no? Este proceso de mineralización se va a producir pues en alrededor, todo acá, en estas bandas lineales que les venía diciendo. Y pues esto, como ya va a estar mineralizada, va a impedir que ingresen más nutrientes dentro de esto. O sea, ya no va a ser posible que entren porque va a estar ya calcificada. Como ya no va a ser posible que entren dentro de los condrocitos hipertrofiados, va a producir su apoptosis o muerte celular, ¿no? A propósito, ya chicos, perdonen, esta es apoptosis o muerte celular, ya, apoptosis o muerte celular, perdonen chicos, perdonen, ya, apoptosis o muerte celular, que se va a dar pues dentro de esto, ¿no? Y al final cuando sufren esta apoptosis van a quedar solamente dentro de estos condroblastos, van a quedar ¿quiénes? Las lagunas, y estas lagunas lo podemos observar, bien, voy a acercar la pantalla para que se note un poco más. Bien, acá no se puede escribir, chicos, disculpen, me gustaría tal vez dar, ¿no?, un poco más, pero ya así con esta flechita de mano nomás será. Ya, bueno, entonces tenemos acá estos condroblastos que les decía que se va a hipertrofiar, dentro de ellas va a quedar solamente, ¿quién? Sus lagunas, ¿no? Estas lagunas están representadas acá, miren, chicos, esas pequeñas bandas blancas que ven, se han ido incluso ya muchos invaginando, miren, incluso hay más grandes que se han ido invaginando y han formado grandes cavidades, ¿ya? Que pues va a ser lo primordio, se podría decir, de la cavidad medular, ¿no? Esto más todavía, y se va a producir la cavidad medular gracias a las lagunas que van a ir imaginando cada uno. Entonces, también vamos a tener estas bandas lineales calcificadas ahora. Esta matriz calcificada que está alrededor, este amarillo que representa la matriz calcificada. Bueno, esta está representada también justo en la parte amarilla de acá. En la parte amarilla está representada la calcificación, ¿no? Que pues eso, gracias a en este proceso de calcificación que va a estar calcificada, pues ahora sí voy a tener que retroceder y voy a tener que usar mi plumoncito, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Cuando van a estar estas espículas calcificadas o esta matriz calcificada, estas bandas lineales, van a ser posible que entren. Pues van a ser posible que entren ¿quiénes? Vasos, vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos. Pero estos vasos sanguíneos van a entrar con ¿quiénes? No van a entrar solitas, van a entrar con ¿quiénes? Van a entrar con, que habíamos dicho anteriormente, que ahora va a ser una capa perióstica, ya no ya pericóndrica.
perióstica, entonces van a entrar osteoprogenitoras, células osteoprogenitoras de acá. Lo van a acompañar a este vaso sanguíneo que va a ir entrando poco a poco. Cuando van a ir entrando, pues poco a poco, cuando llegan a la cavidad, esta cavidad formada, ¿por quién habíamos dicho? Por las lagunas, ¿no? Cuando llegan a la cavidad se van a diferenciar estas células osteoprogenitoras en osteoblastos, ¿no? Que al poco tiempo se van a adherir en estas espículas calcificadas, pues depositando un tejido óseo y gracias a eso formando el hueso, ¿no? Un hueso esponjoso, se podría decir, un hueso esponjoso se forma inicialmente y que después ya gracias al proceso de remodelación o de resorción se va a dar ya la formación, ¿no? Del hueso compacto y diferentes, que voy a estar explicando también, chicos, no se preocupen, ¿ya? Entonces al poco tiempo vamos a ver que, bueno, van a ir ingresando, ¿no? También van a ir ingresando, chicos, no nos hay que olvidar, no solamente estas células que habíamos dicho que eran células osteoprogenitoras, sino que también van a ir ingresando, ¿quiénes? Las células madre hematopoyéticas, células madres hematopoyéticas, que también van a estar ingresando, ¿no? Que adentro. Y estas células madres hematopoyéticas, pues, va a ser, como decía, el primordio, va a ayudar a la formación de la médula ósea, ¿ya? Entonces, también nos dice que después se va a formar en los osteoclastos, ¿no? Se va a diferenciar en los osteoclastos, que va a ayudar en la resorción, que también les voy a estar explicando un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, acá tenemos una imagen 2 y acá tenemos una imagen 3, ya donde pues el espacio, que ven acá el espacio, la cavidad medular ya está formada gracias a que se han ido confluyendo estas pequeñas lagunas donde ya no tienen sus condrocitos, ¿no? Y se ha ido formando esta cavidad medular. Bien, ya formada la cavidad medular, pues, ya, me olvidaba un dato muy importante, chicos. Antes del nacimiento se va a producir, los centros de osificación primaria, ¿no? Centro de osificación primario. Este centro de osificación primario se va a ubicar en el periósteo. Hay que tener bien en cuenta, en el periósteo. Bueno, se pregunta, no sé, pero bueno, es un dato muy importante. Pericondrio, periósteo, chicos, periósteo, ya. En el periósteo se va a desarrollar el centro de osificación primario. Y después del nacimiento, acá vamos a tener que se va a desarrollar los centros de osificación secundario. ¿Qué se va a desarrollar dónde? En la epífisis, ya. Hay que tener en cuenta que se va a desarrollar en la epífisis. Bien, ya teniendo ya el centro de osificación secundaria, después del nacimiento, antes del nacimiento es el centro de osificación primario. Entonces, a ver, ¿qué más podría detallar acá? Ya, chicos, me olvidaba. Una pequeña parte que podemos mencionar acá también. A ver, voy a hacerlo con un marcador, ¿ya? Que va a quedar entre ellas, mira, como amarillo, no, con celeste, ¿ya? Va a quedar entre ellas, mira, chicos. Va a quedar entre el epífisis y la diáfisis que está formada acá. Va a quedar aquí en este pequeño espacio que representa el disco articular, ¿no? El disco epifisiario también llamado. Y también, pues, articular, ¿no, chicos? Disco epifisiario o placa epificiaria se llama, ¿ya? Voy a tratar de escribirlo, que esté hablando, ¿ya? Entonces acá es el disco epifisiario, o también llamada la placa epifisiaria, ¿ya? Y pues alrededor, lo que me estaba confundiendo, alrededor de las extremidades de acá se va a formar, ¿quién? Este va a ser el cartílago articular, que pues en estas dos partes va a seguir el crecimiento. No, en esta parte del cartílago articular no se va a producir crecimiento porque no va a poseer pericondrio, ¿no? Como nos venía explicando ya la compañera Liliana en su posición. Pero esta placa epifisiaria, este disco epifisiario sí va a seguir experimentando un crecimiento, ¿no? Que este crecimiento va a representar un crecimiento en longitud. Como podemos ver, más adelante de estas células vamos a tener la función, es mantener el proceso de crecimiento mediante ¿qué? Mediante un remodelado interno y un remodelado externo. Un remodelado interno, pues básicamente es un proceso que se basa en un crecimiento en longitud, nos dicen, ¿no? Y que va a ser gracias a ¿quién? A esta placa epifisiaria o disco epifisiario que les venía diciendo, ¿no? Podemos jalar una flechita acá, ya mencionas acá. Y un remodelado externo que se va a dar gracias a ¿quién? A un proceso en el cual se forman las nuevas ostiones, ¿no? Gracias a la resorción, que voy a explicar